¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. En pleno siglo XXI, en un país, en teoría, en la órbita europea, que presume de primer mundo, de país democrático, en comparación con cualquier mafia hispanoamericana, por cierto, con la que estos tíos trabajan, está yendo a un medio de comunicación a decir: si algo me pasa a mí o a mi familia es culpa del presidente del gobierno. Es la hostia, ¿eh? Que necesitaba 2 millones para mantener satisfecha la bragueta. A Miss Ávila, a la que agradecemos que no llegara a pagar esa cirugía estética que necesitaba, porque yo creo que como ya le chivaron que le seguía la Guardia Civil, el tío dijo: oye, aquí hay que ser conservador, aquí hay que empezar a recortar gastos. Le pillamos antes. Menos mal. Un tratamiento de fertilidad para la mujer de Koldo. Menos mal que se cortó aquello. Imaginaos que llega a fructificar esa operación. Es verdad lo del invierno demográfico, pero joder, no hay que arreglarlo a toda costa, ¿no? Bueno, aquí hay de todo. Tiros, suicidios, en el Ministerio del Interior, ni más ni menos, dentro del Ministerio del Interior. No me río, ¿eh? Putas, cocaína, camellos ministeriales de un narcoestado venezolano, cibatazos, grabaciones, quedadas con espías anglosajones. Es la hostia. Este asunto lo tiene todo. Bueno, se nos ha ido Víctor, siguiendo instrucciones de la tía Chris, a hablar con la prensa. No importa que no haya sido en este canal, lo doy por bueno, la COPE tiene más audiencia, eso es así. Eso no se puede rebatir. Se ha ido Víctor a cumplir con el precepto cristiano que dictó San Mateo 7:7 en la Biblia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. El hijo pidió y el discípulo Víctor abrió. El discípulo Víctor les dio lo que pedían. Lo dijo al salir de la cárcel el otro día. Si quiere pruebas Pedro Sánchez, las va a tener. Aldama entrega a la UCO las anotaciones del reparto de mordidas que incluyen 2 millones para Ábalos. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Ya veis que lo dijo. 250.000 en el ministerio, 400.000 por otro lado y prebendas puteriles para las mujeres que le hacían felices. Ya sabéis, lo de los pisos, los trabajos en las empresas públicas. Aldama entrega a la UCO las anotaciones del reparto de mordidas que incluyen 2 millones para Ábalos. Aquí lo tenéis. El asiento puede ser un Excel, evidentemente, pero es que este hombre presenta el Excel de sus anotaciones, de sus cuentas, y jueces y fiscales contrastan con las informaciones de la UCO. Es así de fácil. ¿Coincide o no coincide? ¿Es una inventada, como decía el presidente, o está perfectamente cotejado? Había un carguero, transitario, operación compra. El gran, que era Ábalos, grande era. A mí me demandó por decírselo, con un eufemismo, barrilete, pero no era para tanto. Ahí lo tenéis. 2 kilos para el gran. Lo único que me molesta es lo de Goblin, porque se confundió. La película a la que él aludía el otro día no eran los Goblins, eran los Goonies. Maravillosa película. Los Goblins vinieron después. Los Goblins son un cartoon de los millennials. Todavía hay gente diciendo que estos son bulos de la ultraderecha, ya lo habéis visto. O sea, yo entiendo que los de Compromís, los de Podemos, el PDeCAT, del PNV, los de Esquerra, los de toda esta gente, los de Podemos, los de Sumar, sean los fans escrotales de Pedro Sánchez. ¿Dónde va a ir esa gente, no? Pero en la sociedad civil, el que se muere de hambre se va a morir de hambre más todavía. Y el que tiene pasta la va a conservar porque es socialista. No tiene sentido. O sea, no se justifica ni por el analfabetismo prototípico del votante societa. Ni siquiera así. Ni siquiera por el paletismo prototípico del vulgo que vota esta gente. O sea, las pruebas están ahí. Digitales, apuntes, capturas de pantalla, memorias, discos duros. ¿Habéis escuchado en la entrevista de Herrera volver a mencionar a Marichu Montero? A Santos Cerdán, el amigo del forajido Puigdemont, que el otro día le chuleaba a Vito Quiles. Pero hoy Aldama se ha vuelto a reafirmar. Santos, fueron 15.000, no es para tanto. Hemos vuelto a hablar de Ábalos Tres Amantes, que necesitaba 2 millones para mantener satisfecha la bragueta. A Miss Ávila, a la que agradecemos que no llegara a pagar esa cirugía estética que necesitaba, porque yo creo que como ya le chivaron que le seguía la Guardia Civil, el tío dijo: oye, aquí hay que ser conservador,
aquí hay que empezar a recortar gastos. Le pillamos antes. Menos mal. Un tratamiento de fertilidad para la mujer de Koldo. Menos mal que se cortó aquello. Imaginaos que llega a fructificar esa operación. Es verdad lo del invierno demográfico, pero joder, no hay que arreglarlo a toda costa. Dejando que alumbran a los hijos de estos. Los tendrías ahí repitiendo saga hasta 2080 o 2050 como mínimo. La nueva prole obligada a ocupar el trono del saqueo socialista. Solo necesitábamos eso, herederos. El exdiputado canario Tito Berni, el Mordidas, tiene fotos con Pedro Sánchez. El mediador tiene fotos con Pedro Sánchez. Koldo García, el imputado, no solo tiene fotos con Pedro Sánchez, sino que eran amigos de Navarra. Se lo impuso a Koldo. Fue una imposición a Ábal, cuando pensábamos que era al revés. Rubiales no es que fuera amigo, es que compartió pupitre. Me juego lo que quieras hasta que compartió la novia. Y olvidaos de sus negocios en República Dominicana. Vamos a dejar abono para más tarde. Ábalos 2 millones era la mano derecha del padre y todos los testaferros de Maduro presumen también de amistad con Pedro Sánchez. Aquí ya no hay presidentes, imaginaos. Llegan a hablar de príncipes como Zapatero. Bueno, vamos con lo otro porque no hay ninguna buena trama de corrupción en España sin su montería, sin su cacería. Estamos a nada de ver a Santos Cerdán en gallumbos en un chalet de Somosierra. Menos mal, espero que esto se corte aquí. La cacería de Garzón con la trama púnica era una excursión de Boy Scouts para ver la morfología del bicho bola al lado de esto. Aldama 3, Bolaños 0. ¿Qué digo? 3-0. Es el España-Malta del 83, desgraciadamente. Y nos han metido más goles que entonces. Cuando los ministros del gobierno solo saben lanzar bulos y fango, pierden la perspectiva. Es normal que se imponga la realidad, las pruebas, lo empírico, la ciencia, que siempre han negado. La probeta por encima de las ensoñaciones, sobre todo las impresiones de pantalla, las grabaciones, los discos duros. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Lo primero que tengo que decir aquí es lo que pensé el otro día en cuanto vi esto. Primero, no te metas con los cómics de nuestra infancia. Mientras tú le lamías los bajos a Pablo Iglesias Pose, nosotros teníamos referentes dignos que conformaban parte de una educación sentimental de varias generaciones. Segundo, ni pequeño Nicolás ni nada. Ya dirá el juez si Aldama era delincuente o no. Lo que es irrefutable es que era el puto Víctor Bond. Lo que pasa es que no le quedaba el traje, no le quedaba el smoking. Ya lo veis aquí, Aldama llevó de cacería a la élite de la CIA y el FBI en España con el guardia civil que le condecoró. Agasajó a los agregados en la embajada de Estados Unidos con una montería en 2023. El titular debería de ser: Aldama llevó a la CIA y al FBI de cacería a petición del guardia civil que le condecoró, que casualmente, o no casualmente, o extraordinariamente era de la UC2. Lo dije ayer. Pata negra marlaskiana. Esto era un regalo para la UC2 y a petición de la UC2. Los que vinieron a detener a fachas a Paiporta el otro día, a la orden de Marlaska. Parece mentira lo que hace una cacería, ¿verdad? O sea, nosotros que nos pensamos que esta gente solamente existe en las películas, pero son instituciones del Estado, de los países. Hasta los tíos de más renombre, hasta los tíos más encumbrados, más en la esfera mitológica del vulgo, flaquean por una buena cacería con unas morcillitas de arroz de Burgo o por un choricito. Esta tuvo lugar el pasado 6 de febrero del 23 y se celebró a petición de ellos. No al contrario. Es el secreto de un buen conseguidor: satisfacer la base elemental, la pirámide de Maslow, las necesidades básicas de cualquiera. Sexo con putas, cacerías, coca, alcohol, momentos lúdico-festivos, poder, dinero. Este tío sabía bien lo que se hacía. Y como sabe bien lo que se hace, el tío se ha ido a Herrera no a dar una información nueva y extraordinaria, sino a presumir de talante, a presumir de aura de tío importante. Y lo ha conseguido. Convengamos en que los paletos que hacen de ministros tienen un carisma que está muy por debajo del de este tío. Vamos a intentar hacer un resumen, pero hay que contribuir a viralizar esta entrevista. Personaje, pequeño Nicolás, todas las inventadas, delincuente, ¿qué ha supuesto todo eso para usted? Bueno, pues es duro ver que gente como el señor López o el señor Bolaños, que no los enamora en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse. Quiere decir, no es la primera vez que cometen errores hablando y bueno, y luego se demuestra que es mentira o se demuestra
que lo que dicen no es tal cual. Entonces, pues el agravio personal, una vez más, porque sí se me ha llamado corrupto, se me ha dicho que soborno, bueno, pues se me han dicho una serie de cosas que me gustaría luego explicar porque no son tal cual. Razonamiento más a día de hoy, una vez más. Este tío, independientemente de lo que dirima un juez, es un empresario, era un empresario. ¿Quién es más delincuente? ¿Este o los que tienen un cargo público? Yo creo que no hay duda, ¿no? Más sale una fotografía en la que aparezco pues con dos agentes de una unidad, de dos unidades especiales de un país extranjero, en el que digo en la declaración y se me tacha de mentiroso. ¿Vale? Igual que El Mundo vuelve a sacar el vídeo y las fotografías de mi condecoración, y no solamente eso, saca la declaración casi, digamos, dialística del teniente coronel Vázquez, en el que habla años antes de mi declaración, porque esto parece película, como decía alguno, de ciencia ficción, de lo que yo hacía en la unidad, ¿vale? Como que hacía cosas altruistas, como lo hacía por España, poniendo en riesgo mi persona. Claro, si haces cosas por España, lo que no puedes hacer, Víctor, te lo digo en confianza, te lo dije el otro día, es colaborar con el Partido Socialista, que es antiespañol. O sea, puestos a corromper, coño, hazlo con un partido con sentido de Estado, joder, no sé. Y obviamente dice en esa declaración, que son unas palabras hacia mi persona, que se necesita de gente como yo, ¿vale?, para conseguir cosas en la unidad, porque no tienen los medios suficientes para que la unidad pueda realizar una serie de operaciones, ¿vale? Entonces creo que queda más que contrastado que lo que dije en la declaración es totalmente cierto. Entonces, sí me gustaría que, igual que estos señores en algún momento os han dicho todas las barbaridades que han dicho, a ver si en este momento salen a decir que estaban equivocados y se retracten. Su seguridad personal, ¿usted teme por ella? Su coche fue tiroteado, tengo entendido que recibió amenazas en la cárcel. ¿Tiene algún tipo de protección? No, no tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio. Es muy fuerte. En pleno siglo XXI, en un país, en teoría, en la órbita europea, que presume de primer mundo, de país democrático, en comparación con cualquier mafia hispanoamericana, por cierto, con la que estos tíos trabajan, está yendo a un medio de comunicación a decir: si algo me pasa a mí o a mi familia es culpa del presidente del gobierno. Es la hostia, ¿eh? Y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que, conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. De todo esto y demás hablamos con Víctor de Aldama esta mañana. Hasta el domingo en el... Hombre, tenemos ahí a Nieto, el director de The Objective. Este tío está súper escoltado, pero por periodistas, lógico, que han estado acosados por demandas gubernamentales. ¿Ahora os jodéis? Claro que sí. Yo no le escolto porque hoy tenía que ir al médico, que si no... Me ha dicho usted lo que consideraba acerca de lo que pensaban, de lo que han dicho de usted, no solo en los medios, sino también desde estamentos gubernamentales. Me ha hablado usted de su seguridad y ahora le tengo que preguntar tantas cosas que, si le parece, empezamos por Begoña Gómez. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez? Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones. ¿Alguna de ellas en la Moncloa? No. Y cuando ha estado con ella, ¿es cierto que viajó con motivo de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo? Así es. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. Un mensajito, ¿por qué dice eso? Lo que está dejando clarísimo es que hay un mensaje, una conversación perversa, traviesa, mantenida entre Begoña Gómez, Hidalgo, él y el que estuviera ahí delante, en el que
eliminaron sutilmente a los testigos. Esa conversación está implicando a Begoña Gómez. ¿Por qué iban a hablar ustedes de algo privado especialmente único? Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando agua, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de, bueno, pues del evento en sí, de la OMT, y bueno, y estábamos, como se suele decir, de tertulia. Y ¿se habló en algún momento del rescate de Europa? No, ahí no. En otro momento sí. Sí. ¿Tenía que ver con el patrocinio que Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez? Bueno, tenía que ver más con Wacalúa que con Europa. ¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa? Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Es decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo, y bueno, a mi parecer yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía. ¿Usted había hecho gestiones para que esa compañía cobrase una deuda que tenían en Venezuela? Sí, es más, tenía un mandato para que esas gestiones fueran a éxito y esa deuda se cobrara. ¿Ese mandato era por parte de alguna instancia gubernamental? 10 kilos se llevó. Ese mandato era por parte de la compañía. Es decir, usted en ese momento trabajaba para o hacía un servicio a la compañía, Así es. a la compañía de Europa. ¿Y tuvo éxito en su gestión? Bueno, tuvimos éxito, yo puedo decir que tuvimos éxito porque conseguimos varias opciones de cobro a las cuales bueno, pues la dirección de la compañía se negó porque no eran adecuadas. Entonces, bueno, ahí ya no podía hacer yo tampoco mucho más ni ninguna labor más porque era la dirección la que tenía que aceptar esas opciones de cobro. Afirma usted no haber estado con Begoña Gómez de la Moncloa, pero sí con el presidente Sánchez. No, tampoco. ¿Sí en la Moncloa alguna vez con alguien de su equipo? No. ¿No ha pisado usted la Moncloa? No. A Sánchez solamente le vio el día de... Si fuera un tío que miente, ¿qué le costaría mentir aquí, no? Está siendo sincero, da la impresión. La famosa foto que se publicó en la prensa. No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes. Una cena de... Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres. Y bueno, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa. No. Volviendo a Venezuela, ¿qué sentido tenía su presencia en el aeropuerto de Barajas, señor Aldama, cuando llega el avión de Delcy Rodríguez, que recordemos tenía prohibido pisar suelo Schengen? Pues que no quedara trazabilidad en el teléfono de ministros y presidentes, que quedara trazabilidad únicamente en el teléfono de un testaferro, de un peón, de una persona que estaba ahí para eliminar rastros o para evitar rastros en teléfonos ministeriales y gubernamentales. Aunque no se eliminaron, puesto que ha contado que Delcy habló con el presidente desde el teléfono de Ábalos, ¿verdad? Bueno, tenía varias. Una, digamos que yo era, por decirlo de alguna manera, el avalista de ese viaje, porque la confianza de ese viaje, a quien había preguntado en varias ocasiones porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas. ¿Vale? Recordemos que a ella se le invita un mes antes de que llegue a España, ¿vale? Y ella ya avisa de sus sanciones. Entonces, nunca voy a entender por qué 2 horas antes de que aterrice se me llama para decirme que llame al avión y diga que dé la vuelta, como si esto fuera el tren de cercanías. ¿Y le llama el señor Ábalos? No, me llama el señor Coldo. El señor Coldo. ¿Por qué se supone que usted tenía autoridad sobre ese avión para hacer volver? No, yo no tenía ninguna autoridad, por eso le digo al señor Coldo que yo no puedo llamar al avión y que no puedo hacer volver al avión, que además me parece cascaico tener que estar intentando hacer una gestión que era inviable. Ese avión iba a aterrizar sí o sí. ¿Por qué confían al señor Ábalos la gestión de llegar al aeropuerto de Barajas y controlar ese aterrizaje?
Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era secretario de organización, era jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. ¿Y el objeto del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, teóricamente, cuál era? Bueno, eran varios, era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros y bueno, era reunirse también con Park General en ese momento. Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso de la calle Velázquez. Sí, así es. Ajá. Oquendo, si no recuerdo mal. Le ve templado, Teóricamente entonces la señora Delcy se iba a quedar en esa casa, pero cuando ella venía ya sabía que tenía prohibido bajar del avión. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska. Ella sabía que tenía una sanción y lo tenía mi sobrino que va a preescolar. O sea, ¿no lo va a saber el ministro del Interior? Asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente. Porque no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que igualmente es el todo en Venezuela con el presidente Maduro, a España sin unas garantías. Y, señora Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos? Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. ¿Y qué ocurrió en el interior del avión? Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. Y el señor Ábalos llamó al presidente. Sí, así es. El presidente de gobierno habló con la señora El ministro, y ahí entra Marlaska. Y le garantizó que no iba a ser detenida. Así es. Claro. Y en función de ello, la señora Delcy bajó a la pista. Bueno, antes de bajar a la pista se creó, no sé ya cómo funciona eso, se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a... Entonces llaman a Marlaska y Marlaska llama al comisario que ahora está en Canarias, al jefe superior de Canarias, al que le dieron una patadita para arriba. A partir de ahí pasó de ser jefe de Barajas a jefe superior de Canarias. Y no se creó una zona Schengen. Lo que se hizo fue pasarse la ley por los cojones. A la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. ¿Es cierto que llegaron 40 maletas? No. Absolutamente incierto, ya lo he explicado, que es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, es decir, se caería. ¿Vino alguna maleta de valija diplomática sin más? No, ni maleta de valija diplomática, venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. Por ejemplo, trajeron una caja de puro de coiba y luego regalos de Venezuela y varias cosas para, bueno, obsequios, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué ella...? Oro, incienso y mirra para los ministros. A saber qué iba ahí. Es decir, tradúceme, por favor, el concepto de regalo. Puros, lo acepto. Seguro que había. No sé. Sobres de algo, harina, fajos de dinero, billete. Eso no pesa como el oro. Y el comisario las pasó sin ningún tipo de revisión, sin abrirlas. Aclárame el concepto de regalo. Porque eran para los ministros. Iba teóricamente a entrevistarse con la fiscal general del Estado. Bueno, eso está todavía, es un tema que estamos aportando en Fiscalía. Claro. Y bueno, pues por darles también a ellos, digamos, una prioridad, en este momento preferiría dejarlo ahí. Ayer publicaba el debate.com unos documentos en el que aparecían unas asignaciones económicas a determinadas personas, algunas con seudónimo, otras con nombre propio, de los que se ha interpretado que serían pagos, no sé si luego también se les ha llamado cupos, a determinadas personas como el señor Ábalos o el señor Koldo o alguno más. ¿Esa lista se corresponde con la realidad? No. Eso lo expliqué también el día de mi declaración. Eso es no es una lista, eso es una hoja de cálculo que yo hago para ver un poco, digamos, cómo salen los números. Obviamente está en esa lista el señor Ábalos y el señor Koldo, pero no tiene nada que ver con la realidad.
y no es una lista que se llevó a cabo, porque además está bien claro, no saben los números. Se ha demostrado que la facturación de esa compra fueron de 53 millones de euros al final, porque bueno, perdimos dinero en el camino y a día de hoy todavía tenemos en el Tribunal de París una demanda puesta sobre uno de los proveedores por casi 3 millones de euros, que decir, al final los números fueron otros y no se llevó a cabo lo que venía en esa lista. Es justamente lo que dije en la declaración. ¿Se llevó a cabo un poco menos? Bastante menos. Las cifras que dije, me parece que fueron 250.000 a uno y 100.000 al otro. No. ¿Y eso cómo lo puede usted sustentar de alguna manera cuando, pues, lógicamente, los que dice usted que lo recibieron se querellan y usted lo tiene que demostrar? Bueno, es que yo creo que, visto lo visto, en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar. Es decir, vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso, o como bien has dicho antes, de la tía. A mí nada, Víctor, yo te creo, de verdad que sí. De Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. Y no sé qué más tengo que demostrar. Pero bueno, que como dije... No solo no es el pequeño Nicolás, sino que se permite el lujo de defenderle. Es un buen samaritano. No hay ningún problema. Se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros que además ni le afectaba a él. Era por temas de los ayuntamientos y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea. Estamos hablando con el señor Víctor de Aldama. En esa lista hay un Bernardo. ¿Ese Bernardo sería el presidente del Partido Socialista de Navarra? No, para nada. Dominicana. Dominicana es otra de las piezas en este puzzle sobre la que se especula muy mucho, señor Aldama. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon, que ha viajado 50 veces? No. ¿Y tiene usted idea de por qué ha visitado tanto aquella república? Son 108 con escala, Herrera. 108 con escala, desde marzo del 21. Bueno, puedo tener mis conclusiones y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. Cuando dice hemos, ¿se refiere a usted y al señor Ábalos o a alguna compañía? No, a gente que venía conmigo. Un seglar, vamos. Sí. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Bueno. Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no, de lo que no sé. Bono. Pregunto. Usted ante el juez habló de haber pagado comisión. Comisiones, entiendo, por sociedad de gestión y la venta de mascarillas, ¿no? Bueno, sobre todo por, digamos, a ver, aquí yo quiero dejar o aclarar, ¿vale? De alguna manera, porque lo que he dicho antes, se me ha llamado corrupto y se me ha dicho que si he sobornado al gobierno o a ministros. Yo no he sobornado a nadie, quiero decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido. No ha sido el caso. Tampoco soy, por decirlo de alguna manera, reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguiría dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. Claro. El corrupto es el político. Eso quiero dejarlo muy claro y creo que todo el mundo lo sabe. Que yo he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado. Sí, obviamente, pero también yo al final tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructuras, manejo una serie de gente en el que pues en ese momento obviamente lo que quería era pues hacer un negocio para que me vaya mejor la vida y además todo el mundo que me conoce ellos también puede decir o puede salir a decir que yo parte de lo que he ido ganando lo he ido metiendo en sitios donde he ayudado a gente, ¿vale? Como es el Club Deportivo Zamora,
en el que es un club totalmente deficitario y todos los años metía dinero para que el club no desapareciera, por eso entré, para que no desapareciera y para mantener aquellos empleados y lo que es la ciudad de Zamora, pues que está cada vez... Esto también lo hacía Pablo Escobar, Víctor. Pero bien, me parece bien, si estoy contigo. Estoy contigo a muerte, estoy contigo a muerte. Más vieja y cada vez hay gente más mayor y que se está yendo todo el mundo de allí. Entonces, me parece increíble de todo lo que se me ha tachado, de todo lo que he hecho por este país, de todas las cosas que he logrado y ahora se me vea como el corrupto o como el sobornador o barbaridades que se han dicho a mí. No, que he pagado a funcionarios y que he hecho algo para seguir manteniendo mis contratos y para seguir manteniendo mis cosas. Sí, obviamente que lo he hecho. Y no me lo oculto, lo he dicho y seguramente me he metido en un problema por declarar la verdad, ¿vale? Y por decir la verdad. Porque eso será un delito y no sé si el día de mañana me podrá llevar de nuevo a la cárcel. Pero he dicho la verdad. Cosa que ellos de momento ni están saliendo a decir, ni están... Pues Víctor, tienes que decirla toda. Tienes que llegar hasta el final. O sea, no te tenemos nada en cuenta. De verdad. Nada de lo que has hecho. A partir de aquí, carpe diem. Cortamos por lo sano. Empezamos de nuevo. Nos damos una nueva oportunidad. Pero lleva al presidente al cadalso. Eso es lo que tienes que hacer.